En un operativo de la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Querétaro y Jalisco a dos de los llamados químicos del narco. ¿Quiénes son? Uno de ellos es el encargado de la compra de precursores químicos para el diseño de drogas sintéticas y el otro se encargaba de la modificación de las fórmulas para crear drogas nuevas con efectos mucho más potentes. Trabajaban para el cártel de Sinaloa, a quienes les vendían sus fórmulas y también su sistema de producción. Las drogas de diseño, según el último informe de la ONU, son las que más han crecido en su demanda y también en su peligrosidad y mortandad. El negocio, la oferta y el consumo están en las drogas sintéticas y de diseño. Incluso las antiguas metanfetaminas han evolucionado en forma notable con nuevos componentes y a ello se suma el fentanilo con su potencia tan adictiva como mortal. Y atención, porque como aquí le hemos dicho, la próxima droga de diseño conocida como los nitazenos se está comenzando a imponer, a desarrollar. Este grupo, no sé si usted lo recuerda, cuando aquí se lo platicamos, cuando comenzamos a hablar del fentanilo, le decíamos que los primeros laboratorios de fentanilo ilegal que se establecieron en Culiacán, se probaban las dosis, que tienen que ser de 0.25 miligramos, son 2-3 granitos de sal, equivalen a eso. Se probaban con gente de la calle o con adictos de drogas duras para ver si se habían pasado o no con las drogas. Si se morían, se pasaban. En estos laboratorios clandestinos que vimos ahora, se probaban también las drogas, pero las probaban en gallinas. Así ha evolucionado la producción de drogas, pero siguen siendo tan o más mortales que antes. Y la producción no ha disminuido, crece día con día. Es Carlos Alberto N., alias Químico, detenido el pasado 11 de julio en el fraccionamiento Santa Fe en Querétaro. Y Guillermo Isaías N., alias Cachanilla, capturado el mismo día en el municipio de Villa Corona, en Jalisco. Ambos son conocidos como los químicos del narco. Hacían negocios principalmente con el cártel de Sinaloa. Y como la realidad siempre supera la ficción, este par iba más allá de lo visto en la serie de televisión Breaking Bad. Carlos Alberto se dedicaba a modificar las fórmulas para la creación de nuevas drogas sintéticas con efectos más potentes y diversas variantes de fentanilo. Para ello realizaba experimentos con gallinas, a quienes les daba sus muestras para probar las dosis y los efectos de las fórmulas. En el momento del cateo en su domicilio, encontraron en el patio diferentes tipos de precursores químicos importados de China y de la India, además de un par de gallinas. Mientras que Guillermo era el encargado de la compra de precursores químicos. Lo hacía a través de una empresa que servía de fachada para sus actividades ilegales. Una vez que los importaba de China y de la India, estos eran entregados a su socio, el químico, para que hiciera sus modificaciones y experimentos. Sin importar los efectos nocivos, vendían sus fórmulas a los cárteles mexicanos, los cuales las replicaban para posteriormente exportarlas hacia los Estados Unidos, con la intención de mantener la adicción. El grupo de los Chapitos fueron los primeros que comenzaron a utilizar ampliamente el fentanilo, a transformarlo en México para su consumo ilegal y a introducirlo en forma masiva en Estados Unidos, provocando una crisis de opioides que en un año causaron 100,000 muertos por sobredosis en ese país. En su libro La nueva guerra del Chapo, el fentanilo, el periodista Jorge Fernández Menéndez describe la evolución de las drogas y de cómo el fentanilo se convirtió en el nuevo negocio del cártel de Sinaloa principalmente. También explica que ahora se sigue produciendo metanfetaminas y se trafica cocaína, pero se combinan con el fentanilo y otras drogas para hacerlas más accesibles, potentes y mortales. El fentanilo es una de las drogas más adictivas y las pruebas de los cárteles para comercializar el producto comenzó con adictos en las calles de Tijuana y de Estados Unidos. Hoy, los nitazenos se abren camino en el mundo de las adicciones y su fórmula es 10 a 40 veces más potente que el mismo fentanilo. Y ayer el presidente López Obrador dijo que el Estado había ahorrado más de 330,000 millones de pesos por la lucha contra el huachicol. La verdad no sabemos de dónde han salido esas cifras, porque lo cierto y los números oficiales demuestran que el huachicol ha crecido en todas sus vertientes, que van desde el robo de gasolina hasta el robo de gas, pasando hasta por el robo de agua. Y todo esto está más activo que nunca.
El robo de hidrocarburos no para. Personal de la Guardia Nacional detuvo a los conductores de 2 tractocamiones que transportaban más de 103,000 litros de combustible sobre la carretera Matamoros-Reynosa en Tamaulipas. Al solicitarles la documentación que avalara el traslado y origen legal del combustible, admitieron que no la tenían. Era huachicol. Otro decomiso ocurrió en la localidad de Texcapa, municipio de Huauchinango, en Puebla. Elementos de la Marina y la Policía Estatal recuperaron más de 1,000 litros de combustible robado. Era transportado en una camioneta con placas de circulación del Estado de México, mientras que en el poblado Rancho de Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, elementos del Ejército aseguraron 2 tomas clandestinas de hidrocarburo. En el cateo se aseguraron 2 mangueras de alta presión y más de 18,000 litros de combustible. Estos decomisos se realizaron en tan solo unas horas. Pese a la estrategia del gobierno federal, el combate al robo de combustible no tiene los resultados esperados. Este jueves, el presidente López Obrador informó que su gobierno ahorró 330,000 millones de pesos por combatir el huachicol. De 2019 a 2023, Pemex contabilizó 64,032 piquetes en su sistema de distribución, la cifra más alta en los registros de la empresa. Cifras oficiales revelan que cada día las bandas de huachicoleros ordeñan a Pemex 747,240 litros de combustible, lo que equivale a 25 pipas de 30,000 litros. Esto significaría que obtienen unos 18 millones de pesos al día y aproximadamente 562 millones de pesos al mes. De acuerdo con el Informe Nacional de Seguridad, en todo 2023 se reportó un desvío en el mercado ilícito de combustible de 4,700 barriles diarios. Además del robo de gasolina, en los últimos meses aumentó el huachicol de turbocina, combustible para el uso de aeronaves, pero también están robando el gas. Es por eso que el robo de combustible se convirtió en un negocio millonario para el crimen organizado que las autoridades no han podido frenar. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Alito se quiere perpetuar en el PRI y tanto él como sus escasos defensores atribuyen, por supuesto, los pésimos resultados que ha tenido el PRI, que ahora lo ha dejado en el 5º partido político en números electorales, al pasado, al PRI del pasado. Pero los números de Alito al frente del PRI exhiben la magnitud del desastre vivido durante su gestión. Mire usted, del PRI cayó un 65.66% entre la elección presidencial de Peña Nieto en el 2012 y la del 2 de junio pasado. Perdió casi 67% de sus votos. Ya había perdido un 25% de sus votos cuando el candidato fue un no priista, José Antonio Meade. Ahí fue en la elección de 2018. Tampoco en las elecciones de junio compitió con una candidata priista, compitió con Xóchitl Gálvez. Lleva 12 años el PRI, de los cuales desde 2019 está ahí Alito como presidente sin tener candidatos presidenciales propios. Bueno, y para la presidencia tuvo un poco más del 9%, para diputados en el 2018 obtuvo el 16.53% de los votos, que usted recordará esta elección donde Morena prácticamente arrasó con todo. Para junio pasado apenas obtuvo el 11%. En el Senado en el 2018 tuvo el 16% de los votos. En junio quedó en menos del 11%. Cuando Alito asumió la presidencia del partido, gobernaban en 2 estados. Hoy solamente en 2, en Coahuila y Durango. Y ninguno de los 2 gobernadores son candidatos suyos que hayan salido del grupo de Alito. A ver cómo les va en el futuro. Y ayer los opositores de Alito presentaron una demanda en el Tribunal Electoral para anular los cambios en los estatutos del PRI que permiten su reelección, que apenas votaron la semana pasada. Bueno, vamos a otro tema. Ha reaparecido, siempre estuvo, pero ahora ha reaparecido quizás porque la vemos más en televisión y es en certámenes internacionales donde antes no se veía tanto, la violencia en el fútbol. Vea usted lo que pasó esta semana en la Copa América o en Alemania después del juego entre Países Bajos e Inglaterra.
Eurocopa y la Copa América llegan a su fin, torneos donde el nacionalismo exacerbado de algunos aficionados provocó actos de violencia. Los mejores equipos de sendos continentes disputarán este fin de semana sus finales. En Berlín, las selecciones de Inglaterra y España. Y en Miami, Colombia se enfrentará a la actual campeona del mundo, Argentina. Ambos eventos marcados por riñas entre aficionados en los partidos de la semifinal. Incluso en el Uruguay-Colombia, los jugadores subieron a las gradas para golpear a los seguidores colombianos. En Alemania, la Eurocopa inició con un hecho lamentable. El 16 de junio, previo al partido Polonia-Países Bajos, un hombre atacó a un grupo de aficionados con un hacha. Este sujeto también quiso agredir a policías, por lo que fue abatido. El agresor llevaba consigo un artefacto explosivo casero. Previo al encuentro entre Turquía y Georgia, los aficionados se enfrentaron dentro del estadio. Alemania dispuso de 22.000 agentes y 16.000 voluntarios para mantener el orden. Además, recibió a 300 policías extranjeros. La extrema seguridad no solo buscaba disolver peleas entre aficionados. Alemania tuvo que prepararse ante las amenazas de grupos islamistas que llamaron a cometer ataques durante la Eurocopa. Así como la violencia de los hooligans, la criminalidad cotidiana y los ciberataques. En cuanto a la Copa América, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, condenó las agresiones y advirtió que no hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha. También informó que abrió un expediente disciplinario para investigar los enfrentamientos entre jugadores uruguayos y aficionados. Y la violencia y el nacionalismo exacerbado van de la mano en los deportes y también han tenido un despertar en los últimos tiempos. De esa violencia, de ese nacionalismo exacerbado, van a hablar el día de hoy en la Hoguera del Poder Jorge Fernández Menéndez y Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, hemos vivido una semana con distintos hechos de violencia en el fútbol y lo que decía Viviana hace unos momentos, este nacionalismo exacerbado que se vive en muchos ámbitos y que se refleja también en el fútbol y la violencia que va de la mano con ese nacionalismo es lo que estamos viendo, maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo le va, siempre, maestro? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muy bien. Un placer. Son lamentables, ¿no? Hechos como los que vimos después de un partido vibrante como el que tuvieron Uruguay y Colombia. Que deportivamente es de primera, maestro. Primera, pero después ver a los jugadores agarrándose a golpes. Desde el momento en que el juego termina, sabes que va a ser una cosa campal. Pero yo nunca había visto el tema de jugadores a los golpes con porristas de otro dicen país. Que a defender a sus familias. Las razones, y quizás la violencia también, si eso ocurrió así, porque no está comprobado, si ocurrió así, que la gente que le iba a Colombia esté agrediendo a las familias de los jugadores uruguayos, también es lamentable. O lo vimos en la Eurocopa, hubo un juego de Georgia que también terminó a los golpes en las tribunas, unas agresiones violentísimas de gente de los Países Bajos contra ingleses en Berlín. ¿Qué es lo que está pasando? Mire maestro, Roland Barthes, el gran semiólogo, escribió un ensayo, Olímpica. Sí, famosísimo. Olímpica, donde estudia y hace toda una interpretación del 1936. Creo que el 1936 fue el gran momento de un simulacro, un ensayo de guerra preparado por un Estado. Perdón, para ubicar. Olimpiadas de Berlín. Organizadas por el nazismo. Exactamente. Para dignificar y levantar la imagen del propio Hitler decide, en ese 36, maestro, dice Barthes, es el primer gran ensayo, el gran simulacro de una guerra mundial, donde se establece el poderío de los bandos. Lo que no contaba Hitler, lo que no contaba Goebbels era con la aparición de un atleta totalmente inusitado que era Jesse Owens, ¿sí? Un hombre de color, un hombre de raza negra, como era en aquel tiempo, ahora se llaman afroamericanos, ¿sí?
les mete una revolcada a todos los gana jóvenes los 100 alemanes. metros y gana otra competencia. Gana los 100, gana 400, gana obstáculos. Pero lo interesante del asunto, Hitler hace la típica reacción del tirano o del dictador molesto. Se niega él a entregar la medalla. O sea, en un proceso casi se puede llamar insultante a nivel diplomático. ¿Sí? Él dice que no va a entregar. Goebbels estaba atrás de él. Todo estaba, inclusive él estaba siempre parado, estaba de pie en el palco. Era crear todo. Sí, él era la figura. Toda una figura. ¿Qué sucede con eso? Cuando uno tiene un juego olímpico o cuando uno tiene un mundial de fútbol, es una exacerbación de nacionalismos como alguna vez lo vimos ahora. Pero en los últimos 8 años, las condiciones de la conducta de la sociedad, y no le vamos a llamar sociedad civil como le dan ahora, le dan por sociedad política, no, de la sociedad, de los humanos, de la gente. Se ha vuelto, maestro, se ha vuelto de una intolerancia pocas veces vista. En algún tiempo le echábamos la culpa a las barras argentinas, con el perdón, maestro. Sí, las barras argentinas, los hooligans, todos estos, las barras argentinas. Ahora, si usted ve en cómo se manejan las porras y las barras, está todo el tiempo la gente enloquecida. El partido a veces importa poco para lo que es los cánticos y todas las cosas. Y hay personas que inclusive ni ven el juego, solamente están de espaldas al juego, llevando a las porras a que se exciten emocionalmente. Y aquello es un juego de dopamina, de testosterona, de adrenalina, verdaderamente que está rompiendo los límites muchas veces del control emocional, porque todo está basado en el sentido de la fortaleza o está basado en el sentido de la competencia. Se arma un cóctel de rivalidad y de competencia, basado exclusivamente en una industria que tiene que hacer una gran cantidad de inversiones y busca una gran cantidad de ganancias. Todo está hecho para un gran simulacro de una batalla, maestro. Eso es realmente lo que va a significar una Copa Europea o la final de la Copa América. Son grandes batallas de un país contra un país. O sea, todo el comportamiento se ha modificado y todo se ha modificado no en base en la competencia, sino triunfo o victoria, ley de melodrama. Es un factor de la transformación del deporte, del fútbol o de otros deportes, pero es también una transformación que ha habido en los últimos años, en la última década, para llamarlo así, de las sociedades. Las sociedades y los gobiernos son también más intolerantes y más autoritarios. Hasta el triunfo de Donald Trump en el 16, uno pensaba que esto no podía haber un discurso de un dirigente político nacional de ese tono, insultando, agrediendo a sus críticos, a otros presidentes de otros países. Y eso se refleja en la sociedad. No sé si la sociedad crea esos líderes o esos líderes crean esa sociedad, pero ese fenómeno se autoalimenta. En que la sociedad busca esos líderes, los forma, los aprueba, los apoya y de repente el lenguaje de los líderes es decir, yo soy como ellos. O sea, ya no hay la diferencia. Y no es la frase de Chávez de yo soy un pueblo, no, sino que simplemente su manera de pensar es exclusivamente cercana a toda la gran masa, tratar de que no haya diferencias a nivel discursivo o al nivel lingüístico. Pero maestro, yo recuerdo, mire, le voy a poner 2 ejemplos de fútbol. Los juegos más peleados, más brutales que yo haya visto. México-Italia en 1970, aquí 4-3 Italia, que fue un juego de pasiones brutal. No hubo un solo conato de pleito entre los italianos y los alemanes. Y mire que los italianos y los alemanes siempre se la han debido, ¿sí? Otra batalla campal, golpes, ojos morados, jalones. 78, Argentina contra Holanda, que en aquel tiempo era Holanda, ahora tiene que uno decir Países Bajos. Los golpazos que se llevó Luque, que se llevó... La final del Mundial. Marito Kempens. La final del Mundial. Johan Neskens, esa final fue masacre, pero como me decía un italiano, aquellos tiempos, maestro, donde se pegaban
se sobaban y se levantaban. Y ahora lo tocas y aquel se revuelca y entonces incita a la fuerza, a la agresión, al espíritu de defensa del caído. Y entonces, conforme más se revuelcan en una teatralidad exagerativa de muchos golpes, más la emocionalidad del testigo empieza verdaderamente a colocarse en ámbitos fuera de lo normal, porque tú estás allá y estás viendo cómo a tu país, a tu camiseta, lo están a tu golpeando. himno, lo están golpeando, se revuelca y no están castigando al otro. En ese momento el espíritu de revancha de la masa automáticamente se está empezando a despertar. Por eso a mí lo que no me gusta siempre de las competencias de América Latina es que cada vez que acaba un juego hay empujones, cates, gritos, patadas, pleitos. La paradoja es que esos mismos jugadores jugando en Europa son educados. Eso no lo hacen. Exactamente, ¿no? Porque hay reglas, maestro, porque hay reglas, porque hay normas. Pero lo que sí es que este exceso de nacionalismos está unido a una sociedad mucho más violenta, mucho menos tolerante, con menos capacidad de relación y sobre todo con poca capacidad para divertirse si no entra en el frenesí o en el delirio, maestro. Porque lo que hay es un impulso de ¿eres tú o eres yo? Hay un melodrama que antes no se tenía, pero sobre todo, a mí lo que más me preocupa es que el lenguaje del público ha cambiado tanto que del lenguaje verbal a la agresión física hay un solo paso, porque las emociones te impulsan a eso. Eso pasa en el fútbol, pasa en el estadio, pasa en la vida, calle. En el metro y en los camiones, maestro. Muchísimas gracias, Raúl, como siempre. Gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Este fin de semana se lo vamos a dedicar al fútbol. Qué ver, fin de semana, por supuesto, de finales de fútbol. Vea las finales de la Eurocopa con España contra Inglaterra, dos de los mejores equipos europeos, con dos jóvenes maravillosos, Lamine Yamal en España y Phil Foden en Inglaterra. Y sobre todo, vea la final de la Copa América, aquí en Azteca 7, este domingo a las 6 de la tarde. Cuando juegan los dos mejores equipos, creo yo, que ha tenido esta competencia, Argentina y Colombia, el equipo de Messi contra el equipo de James. También hay muchos documentales de fútbol espléndidos, muchos. Uno sobre el último Mundial de Qatar, se llama El Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda. Otro muy bueno, es sobre el Manchester City de Pep Guardiola, se llama All or Nothing. Buenísimos los dos, pero hay muchos, realmente muchos que ver. Que oír. El domingo, en el medio tiempo de la Copa América, cantará nada menos que Shakira. Aprovechemos para escuchar el disco de su regreso luego del divorcio de otro futbolista, de Piqué, al que había conocido en otro mundial, el de Sudáfrica. El disco ha sido un éxito enorme, tiene verdaderos himnos sobre todo para las mujeres, como aquello de que las mujeres no lloran, facturan, y así se llama el disco, Las mujeres ya no lloran. La colombiana, esto es absolutamente cierto, es quizás la artista latina más importante hoy en el mundo. ¿Qué leer? Hay muchísimos y fantásticos libros de y sobre el fútbol. Hay algunos buenísimos. Vamos a hacer algunas recomendaciones. Comencemos por el libro Dios es redondo, de nuestro gran autor mexicano Juan Villoro. Otro libro esencial en este ámbito, es un libro delicioso, se llama Puro Fútbol, de Roberto Fontana Rosa. También es clave leer un libro fantástico, Cerrado por Fútbol, del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, y ese otro gran texto de Jorge Valdano que se llama Fútbol, el juego infinito. Si lo consigue, porque es difícil de conseguir, es de cal y arena, pero creo que ya no está reeditado, pero por ahí se consigue, lea Último tango en Buenos Aires, Diego, de ese extraordinario escritor y periodista, un gran amigo, lamentablemente fallecido muy prematuramente, que fue Antonio Marimón. Este fue el último libro que escribió Antonio Marimón. Todos ellos son libros
fantásticos, muy fáciles de leer, pero también con una enorme profundidad y relación del fútbol con la sociedad, Viviana. Bueno, Jorge, ya hay muchas recomendaciones. Un gran fin de semana, por supuesto, el final de la Copa América. Ahí está Messi, por supuesto. Imagínense el ambiente del estadio entre Argentina y Colombia, y por supuesto con Shakira, que me encanta. Así que no se lo pierda. Descanse, sueñe bonito, tenga un gran fin de semana y por supuesto el lunes lo esperamos aquí en Todo Personal. Sueñe bonito y también, si tiene tiempo y quiere, porque la verdad vale la pena, puede ver muchos de los contenidos especiales que tenemos en Todo Personal, en el símbolo QR que aparece en pantalla, y ahí puede ver un montonal de reportajes que le hemos presentado aquí. Muchísimas gracias, bonita noche, sueñe bonito y bueno, cuídese mucho. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.